Por encima del sol hay una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que
Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor
Hola familia, amigos, vecinos, conocidos y desconocidos. Muy buenos días. Yo soy Pau. Yo soy Paco y somos parte de la comunidad cristiana Roma. Si es la primera vez que tú nos escuchas, queremos decirte a ti y a los demás que nos da mucho gusto estar con ustedes. Gracias por recibirnos en tu casa a través de esta transmisión para poder escuchar y buscar de Dios juntos. Hoy vamos a continuar con el estudio cuidadoso de la Biblia utilizando el método de sendas bíblicas. Paco nos va a ayudar con una pequeña explicación acerca del método. Después tendremos la participación como invitado especial de Isaías Godoy, que nos dirigirá en un canto de alabanza a Dios. Enseguida, Jesús Elizondo nos dirigirá en el estudio y reflexión del capítulo 2 de Jonás y terminaremos agradeciendo a Dios a través de otro canto. El estudio cuidadoso de la Biblia contiene 3 pasos que caminaremos para entrar en la senda que nos lleva a entender la Biblia. El número 1 es observación, el número 2 es comprensión y el número 3 aplicación. Y el día de hoy revisaremos cada uno de ellos. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que ésta nos comunica los pensamientos de Dios. Queremos honrar su palabra siendo cuidadosos al entender correctamente lo que ella nos dice. Es bien importante entender este punto, ya que no queremos imponer nuestras ideas a la Biblia. Al contrario, queremos escuchar atentamente lo que Dios nos dice a través de su palabra. Así que vamos a comenzar. Ok, entonces, vayamos a los 3 pasos del estudio cuidadoso de la Biblia, que son observación, comprensión y aplicación a nuestras vidas. Antes de empezar y para revisar en dónde pondremos los 3 pasos de hoy, recordaremos rápidamente el gráfico de las sendas bíblicas para ponernos en contexto, el cual mostraba los siguientes elementos y personajes. La oración al centro de nuestro diagrama. El mensaje de Dios en la parte superior. Los lectores originales en la parte derecha inferior y nosotros a la parte izquierda inferior. Este gráfico nos ayudará siempre en nuestro estudio porque la Biblia no fue escrita a nosotros. Sin embargo, fue escrita para nosotros. Entonces, ya me confundiste, Paco. ¿Es o no es para nosotros? Recuerda que la Biblia se escribió en diferentes épocas de la vida, de culturas, etc. Por lo tanto, fue escrita a los lectores originales de la época en todo su contexto. Pero es para nosotros si realmente nos tomamos el tiempo para primero entender lo que Dios le quería decir a los lectores originales. De otra manera, estaremos en peligro de entender mal el mensaje de Dios para nosotros. Y necesitamos entender que Dios busca hablarnos a través de la Biblia. Por lo tanto, sería un error tratar de entender la palabra de Dios directa hacia nosotros. Ahora sí, vamos a revisar y desarrollar los 3 pasos del estudio cuidadoso de la Biblia en nuestro diagrama gráfico, en el orden como aparecen: la observación, la comprensión, la aplicación. Nuestro primer paso es la observación y esta responde generalmente a esta pregunta. ¿Qué dice el texto? Entonces, después de orar, debemos comenzar nuestro estudio leyendo cuidadosamente el pasaje. Es importante leer el pasaje varias veces poniendo mucha atención observando lo que dice. Algunas veces puede ser de ayuda leer el pasaje en voz alta e inclusive copiar el pasaje en un papel. Esto nos puede ayudar a ir más despacio y darnos cuenta de todo lo que dice el pasaje. Mientras leemos y para responder a la pregunta, ¿qué dice el texto? Debemos enfocarnos en determinar lo que el autor dijo a los lectores originales y puede servirnos de guía a las siguientes preguntas. Tome nota para los que están ahí escuchando. ¿Qué cosas obvias vemos en el texto? ¿Hay algún mandato en el pasaje? ¿Qué palabras se repiten a lo largo del pasaje? ¿Hay algo escrito que me sorprende o que me parece particularmente interesante? ¿Está el autor comparando 2 cosas distintas en el pasaje? Debemos tomarnos el tiempo necesario para leer y estudiar cuidadosamente lo que el autor ha escrito. Es importante recordar que no se puede estar en desacuerdo con las observaciones. Simplemente estamos estableciendo lo que ya está ahí. Si alguien puede estar en desacuerdo con nosotros, nos hemos desviado de la observación a la interpretación del pasaje. Esto es bien importante. Debemos terminar de observar
antes de intentar comprender el significado del pasaje. Ok, hasta aquí es el primer punto, que es la observación. Ahora, el segundo paso es la comprensión. Así que regresemos muy rápidamente a nuestro gráfico y veamos en dónde estamos. Nos encontramos en el paso 2 entre el mensaje de Dios a los lectores originales. Si nos damos cuenta, estamos a la mitad de nuestro camino, así que una vez que hayamos observado cuidadosamente lo que está escrito, debemos tratar de comprender lo que el pasaje significa. Respondamos a la pregunta: ¿qué quiere decir el texto? Estamos tratando de entender lo que el autor original estaba pensando cuando escribió el pasaje. Debemos entender lo que él intentaba decir y cuál fue su propósito para poder escribir eso. Para lograrlo, primero debemos entender el significado de las palabras que utiliza. Es posible que debamos buscar la definición de las palabras que no entendamos. Y luego podemos considerar el significado de las palabras que están siendo utilizadas. Tomando en consideración las cosas que hemos observado, debemos de pensar o meditar con una actitud de oración en lo que hemos leído. Esto toma tiempo, algunas veces varias horas, pero el esfuerzo trae frutos en la comprensión. Como sugerencia, mientras meditamos en el pasaje, debemos considerar cómo el mensaje de este pasaje encaja en lo que hemos aprendido en otros lugares. Mientras buscamos entender y comprender, algunas veces nos puede ayudar el resumir lo que el pasaje dice en nuestras propias palabras. En la medida que nuestro entendimiento crezca, seremos capaces de poder resumir el mensaje principal del autor a sus lectores originales en un solo enunciado. Intentemos hacerlo y consideremos estos puntos principales para responder a la pregunta: ¿qué quiere decir el texto? Por último, nuestro tercer paso, que es la aplicación. ¿Cómo voy a responder al texto? Después de haber leído y examinado el pasaje y después de haber llegado a una conclusión sobre lo que el autor quería decir a sus lectores, estamos listos para considerar cómo aplicar su mensaje a nuestras vidas. Debemos percibir si el pasaje ofrece una aplicación directa en el mismo texto. Puede que haya nuevas verdades para creer o cambios que necesitamos hacer en nuestra manera de pensar o en la forma en que vivimos. Puede que simplemente seamos alentados por un nuevo entendimiento de la bondad y las promesas de Dios. Puede que necesitamos tomar acciones específicas de obediencia o arrepentimiento de pecados o actitudes específicas. Algo que no debemos olvidar es que durante todo el proceso del estudio cuidadoso de la Biblia, donde vamos en las 3 etapas, desde la observación, la comprensión y por último la aplicación, es que debemos ser guiados por el Espíritu de Dios, como lo menciona Juan 16:13, que dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Así que, ya sabes, 3 pasos: observación, comprensión, aplicación. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos de Comunidad Cristiana Roma? Mi nombre es Isaías Godoy y tengo la bendición de poder compartir un par de cantos con ustedes. El primer canto que vamos a entonar es Porque Él vive. Y va así. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, más de la tumba por poder resucitó. Porque Él vive, no temo mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro
a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque vive hoy, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Él vive hoy. Buenos días, familia. Soy Jesús Elizondo, miembro de Comunidad Cristiana Roma. Nos encontramos en medio de una serie de estudio del libro de Jonás y el día de hoy estudiaremos más a fondo el capítulo 2 de este libro y pueden ir buscando este capítulo en sus Biblias. He titulado mi mensaje del día de hoy de la siguiente manera: Dios escucha la oración del arrepentido. Dios escucha la oración del arrepentido. Existen varias temáticas dentro de este pasaje y algunos de los puntos que tocaré más adelante brindarán más claridad en cuanto a lo que realmente significa cuando te digo que Dios escucha tu oración. Pero quiero que comencemos leyendo este capítulo. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares, las corrientes me envolvían, tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé: he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza. Arrastrándome a los cimientos de las montañas me tragó la tierra, y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden, y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. El primer punto que quiero tocar, y que pueden anotar si es que están tomando notas, es: debemos anhelar estar en la presencia del Señor. Debemos anhelar estar en la presencia del Señor. Algo que me llama mucho la atención de este libro es la particularidad que mencionaba nuestro pastor David hace un par de semanas, y es que es un libro autobiográfico. Jonás escribe este libro, la historia de Jonás,
en un libro que se llama Jonás. Y quizás un poco empapados de la cultura de los superhéroes, no sería descabellado irnos con la impresión de que Jonás es el héroe de esta historia. Incluso si pensamos en la historia resumida de Jonás en este libro, es un profeta que Dios manda a clamar a una tierra y va y clama cerca de Dios a una gran ciudad. Jonás suena a que es un gran tipo, un profeta, es un iluminado en la fe. Pero no, la verdad es que a lo largo de estos 4 capítulos en el libro, vemos a un Jonás que desobedece directamente las órdenes del Señor. Un Jonás que reta constantemente y que se llena de orgullo vez tras vez contra el Señor. Y pensemos cómo fue que llegó Jonás a esta situación en la que se encuentra ahora. Y tenemos que ir al capítulo 1, al versículo 3. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esta ciudad, huyendo así del Señor. Y posteriormente pasa lo que ya conocemos del capítulo 1. En el versículo 15 vemos cómo llega Jonás al agua. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Jonás buscaba huir de la presencia del Señor, pero a partir de ese intento fallido de huir de su presencia, ¿qué le ha pasado a Jonás? Sufrió una tormenta en el barco, fue aventado al mar por unos marineros, y en el capítulo 2 nos narra un sufrimiento de verdad impresionante, que está como de película de suspenso. Versículo 3, las corrientes me envolvían, tus olas pasaban sobre mí. Versículo 5, las aguas me llegaban hasta el cuello, las algas me enredaban la cabeza. Versículo 6, me tragó la tierra. Versículo 7, al sentir que se me iba la vida. Vaya, o sea, Jonás la está pasando verdaderamente mal. Y lo que a mí me vuela la cabeza es la pregunta que llega a la mente de Jonás en el versículo número 3, que dice, he sido expulsado de tu presencia, ¿cómo volveré a contemplar tu santo templo? ¿Ok? Capítulo 1, Jonás está huyendo de la presencia del Señor. Capítulo 2, en el fondo del océano, Jonás anhela contemplar el santo templo. ¿Ok? ¿Están conmigo? Podemos ver como este contraste entre los dos puntos. Cuando Jonás recibe la orden del Señor de hacer algo, Jonás huye del Señor. Cuando Jonás está en aprietos verdaderos, Jonás anhela la presencia del Señor. Entonces, la verdad es que mandamiento, huir. Necesidad, anhelar. En este momento, si tú has sido como Jonás, si tú, cuando Dios te ha dado un mandamiento, has huido de él, pero cuando estás en aprietos, has anhelado su presencia, por favor, levanta tu mano. Que no te dé pena, estás con tu familia, con tus hermanos, tus amigos. Si tú has sido hipócrita con el Señor, has huido de él en el mandamiento, pero lo has buscado en el sufrimiento, levanta tu mano sin pena. La puedes bajar, gracias. Pero a pesar de que nos podamos identificar con este Jonás hipócrita e incongruente, quiero que entendamos que Jonás no es el héroe, no quiero que aplaudamos ser como Jonás, que anhelemos, no, Jonás está mal. Y así nosotros estamos igual de mal cuando hacemos esto, cuando huimos del mandamiento, pero anhelamos el auxilio del Señor. Y déjame decirte algo, si Jonás estuvo de la mano del Señor en su desobediencia, ¿cuánto más hubiera estado el Señor junto a él en su fidelidad? Tenemos un Dios maravilloso, de verdad, lento para la ira y lleno de amor, Jonás 4:2. Pero de verdad no creo que este amor esté diseñado para que estemos jugando con él y estirándolo como si fuese una liga. No tenemos certeza de cuándo llegará el juicio final y podrá llegar incluso en estos momentos. Pero, aunque no sea así, Mateo 24, capítulo 44 nos dice que no sabemos cuándo vendrá el Hijo del Hombre y que debemos de estar preparados para ese momento. ¿Dónde queremos estar cuando eso suceda? ¿Queremos estar huyendo de la presencia del Señor como Jonás en el capítulo 1 o queremos estar clamándole a Él como Jonás en el capítulo 2? Y esto nos lleva al punto número 2 de mi mensaje, cuando vemos a Jonás clamar desde el fondo del océano. Y el punto número 2, si tú estás tomando notas, es el siguiente. No hay océano lo suficientemente profundo para alejarte del Señor. De nuevo, no hay océano lo suficientemente profundo para alejarte del Señor. Y es que, si siguen conmigo en esas similitudes entre Jonás y nosotros, podemos leer el versículo 6, que de verdad es uno de mis versículos favoritos porque me identifico tanto con él y revela tanto el amor de Dios que simplemente me maravilla. El versículo 6 dice así: me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío,
me rescataste de la fosa. Ojo, ¿dónde está Jonás en este momento? ¿Ok? Pasó por las olas, las algas, las ondas, todo. Cuando Jonás dice, para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí, es importante el para siempre. Ese par de palabras, para siempre, le dan una fuerza al sentimiento de desesperanza que vivía Jonás. Muy importante. Jonás se sentía tragado por la tierra para siempre, de verdad, sin vuelta atrás, no por un momento, sino para el resto de la eternidad, para siempre, ¿ok? Jonás había desobedecido al Señor. El Señor lo mandó a Nínive y Jonás decidió no solamente no ir, sino que se fue al sentido contrario. Cuando estaba la tormenta, Jonás no clamó al Señor. Un marinero le pidió que lo hiciera y no lo hizo. La verdad es que Jonás se estaba pasando de lanza, como se puede llegar a decir comúnmente. Jonás es una desobediencia brutal y estaba siendo castigado por la ira del Señor. Pero cómo cambia la historia dentro de este mismo versículo es lo que tanto me gusta. En la segunda parte del versículo dice, pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Y ojo aquí con la repetición que hace Jonás. Tú, Señor, Dios mío. El reconocimiento de Jonás hacia su Salvador es bien interesante, la verdad. Y vamos al versículo 7, que dice, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. La segunda parte de este versículo es increíble. Mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Jonás aclara en este versículo, no deja duda alguna acerca de lo que sucede con su oración. No nos deja en oré a ti, sino que lo completa diciendo, mi oración llegó a tu santo templo. Así es, al santo templo. Y necesito aquí que regresen conmigo al punto número 1. ¿Qué se preguntaba Jonás en el versículo 4? ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Nuestro amado Jonás, el desobediente Jonás, aquel que no le clamaba, aquel que está en el fondo del mar, aquel que sintió que los cerrojos se cerraban para siempre detrás de él, estaba a una oración de distancia del templo de Dios. Lo que él anhelaba en el versículo 3, lo encuentra en el versículo 7, a una oración de distancia. Y hermano, yo hoy me siento verdaderamente afortunado de darte una noticia increíble, la mejor de las noticias. Tú también estás a una oración de distancia de nuestro Señor. Quiero decirte que no importa en dónde te encuentres, qué tan profundo dentro del mar estés, cuántos cerrojos se hayan cerrado detrás de ti, no importa cuántas veces le has fallado al Señor, no importa qué tan lejos te fuiste de Él, Dios está dispuesto a escuchar tu oración. Y eso es maravilloso. Pero quiero que veamos el cambio de corazón dentro de Jonás. Y que si bien dentro del capítulo 4 lo vemos caer de nuevo en su pecado de desafiar al Señor, y que incluso en este capítulo, dentro de los versículos 8 y 9, nos sigue demostrando su orgullo al diferenciarse de los pecadores cuando dice, los que siguen ídolos vanos abandonan el clamor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Sí creo que vemos un cambio en Jonás entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Y lo hemos visto en cómo en el capítulo 1 huía del Señor y en el capítulo 2 anhela su presencia. En el capítulo 1 se rehúsa a clamar a su Dios, aun cuando lo estaban exhortando a hacerlo. Y aquí en el capítulo 2 Él lo hace, lo vemos orando dentro del pez en el versículo 1 y lo vemos clamar a su Señor en el versículo 7. Jonás reconoce que necesita del Señor. Jonás clama por el auxilio de Dios y aún con una oración imperfecta, con un Jonás imperfecto, su oración llega al santo templo de Dios. ¡Qué maravilla, hermano! ¡Qué Dios tan maravilloso tenemos, de verdad! Que siendo el creador de todo el universo, siendo aquel que nos dio la vida, nos permite hablar con Él. Escucha lo que tenemos que decir, escucha nuestra oración. Y en el punto número 3, creo que cerramos con broche de oro explicando por qué oramos al Señor. Y el punto número 1, 3, este sí, cláveselo en la mente. El punto número 3 es, la salvación viene del Señor. La salvación viene del Señor. No quiero que me digan flojo porque esta frase la encontramos directamente en este capítulo, en el versículo 9. Al terminar de clamar, Jonás declara abiertamente, la salvación viene del Señor. Pero hay un par de detalles muy interesantes que quiero que reflexionemos juntos acerca de esto. El primero es entender en dónde está Jonás cuando está clamando. Jonás está dentro de un pez. Y entiendo que Jonás estaba en el fondo del mar y el pez lo rescató. El pez fue algo positivo en su vida. Pero digo,
aún así, si un pez me hubiese tragado a mí y yo estuviera dentro de ese pez durante 3 días y 3 noches, la verdad es que yo no estaría tan tranquilo, tan seguro, ¿no? Y el primer detalle que quiero que veamos es que las circunstancias no definen nuestra relación con Dios. Las circunstancias no definen nuestra relación con Dios. Dios es nuestro Salvador en el barco, en el fondo del mar, dentro del pez y en tierra firme también. Y el segundo punto que quiero que veamos es el papel de Dios y su soberanía reflejada a través de todo este pasaje. Desde el final del capítulo 1 lo vemos clarísimo cómo el Señor dispuso al pez para que se comiera a Jonás. En el versículo 3 de este capítulo 2, Jonás dice: a lo profundo me arrojaste. Recordemos que los marineros fueron los que arrojaron a Jonás, pero Jonás está reconociendo la soberanía de Dios sobre ese suceso. A lo profundo me arrojaste, le dice. Y lo mismo cuando dice en ese mismo versículo: todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Jonás vuelve a darle a Dios esa soberanía sobre el mismo océano. Y tenemos que volver al versículo 6 cuando Jonás declara: tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Esa frase es una en la que todo aquel que es salvo por el Señor puede decir al pie de la letra: tú, Señor, Dios mío, me salvaste a mí de la fosa. Porque todos nosotros nos encontramos en una fosa antes de entregar nuestra vida a Dios. Una fosa de mentiras, una fosa de engaños, una fosa de egoísmo. Yo no sé cuál haya sido tu fosa. Yo no sé cuál sea tu fosa actualmente, pero déjame decirte el día de hoy que Dios, nuestro Señor, puede rescatarte de esa fosa. Si le clamas y entregas tu vida a Él. Y me parece que justamente el versículo 9 se convierte en el clímax de este capítulo. Después de todo lo que ha pasado Jonás, hasta este momento y aún dentro del pez, Jonás nos muestra un lapso de confianza cuando dice: la salvación viene del Señor. Los marineros no pudieron escapar de la tormenta. Jonás no pudo escapar del océano. Jonás mismo no puede salir del pez. Y tú y yo no podemos escapar de la muerte. Es el Señor quien calmó la tormenta para los marineros. Es el Señor quien dispuso al pez para salvar a Jonás. Y es el Señor quien ordenó al pez escupir a Jonás. Es ese mismo Señor el que entregó a su Hijo único en la cruz para que tú y yo pudiéramos salvarnos de la muerte. Qué maravillosa imagen, la de un Dios misericordioso dispuesto a perdonar y a salvar a un Jonás imperfecto, dispuesto a perdonar y salvar a nosotros, sus hijos imperfectos. Este capítulo cierra de una forma muy especial también reforzando este punto. Es el versículo 10, que vemos que el pez no tira a Jonás de casualidad, no es una casualidad que le dio ganas de vomitar y lo vomitó. Es Dios quien ordena a Jonás, es Dios quien ordena al pez vomitar a Jonás. ¿Y dónde tira el pez a Jonás? Es un punto también súper interesante. El pez no tira a Jonás en medio del mar, no lo tira donde lo encontró. El pez no deja a Jonás donde lo halló. Dios no te deja donde te encontró. El pez tira a Jonás en tierra firme. Y una vez que tú entregues tu vida al Señor y clames su nombre, Él no te va a dejar donde te encontró. Él te va a llevar, así como a Jonás, a tierra firme. Una tierra firme más cerca de Nínive, más cerca de cumplir su plan perfecto. ¿Y cómo aplicamos este mensaje en nuestras vidas, hermanos? Arrepintiéndonos de nuestros pecados y clamando al Señor, reconociendo su soberanía en nuestras vidas. Me encantaría pedirte que esta semana tú tomes un tiempo, cada día de la semana, para reconocer al Señor, para arrepentirte de tus pecados y pedirle al Señor por tu salvación en su nombre. No importa dónde te encuentres, no importa qué pecado estés cargando, no importa qué tan profundo en la fosa estés tú. Nuestro Dios está dispuesto a escucharte, hermano. Yo no sé qué situación estás pasando en tu vida, no sé qué enfermedad, qué angustia, qué pecado tengas, pero sé que Dios quiere rescatarte de esa fosa. Así que si el día de hoy tú estás conociendo al Señor, o si ya le conocías pero pensabas que sus cerrojos se cerraron tras de ti para siempre, o simplemente te has dado cuenta que no estás siguiendo su plan en tu vida y quieres reconciliarte con Él, acompáñame en la siguiente oración. Señor, reconozco mi pecado, así como reconozco tu soberanía en mi vida y en el mundo. Mi Dios, te reconozco como el único proveedor de vida eterna. Te pido perdón por mis infidelidades. Me arrepiento de todo corazón por haberte fallado.
Acepto tu justicia y pido tu misericordia. El día de hoy quiero entregar mi vida a ti. Quiero darte el volante de mi vida y seguir tus pasos. Reconozco que yo no tengo las fuerzas ni las capacidades para ganar mis batallas y valoro que estés dispuesto a pelearlas por mí. Gracias por tu Hijo amado, quien murió en la cruz por mis pecados. Gracias por la gracia y por tu misericordia. Quiero amarte más, quiero conocerte más y seguirte cada día de mi vida. Amén. Hermanos, gracias por escucharme, por regalarme este tiempo. A continuación estaremos teniendo un tiempo para compartir la palabra de Dios en grupos pequeños dentro de nuestra iglesia. Si tú quieres seguir compartiendo del amor de Dios con más personas que le aman y no tienes un grupo pequeño, escríbenos a través de cualquiera de nuestras redes sociales para poder conectarte y que podamos caminar juntos, junto a Cristo. Gracias por este tiempo y de verdad espero que Dios haya podido hablar en tu vida a través de este mensaje. Estoy seguro que Él quería decirte que te ama, decirte que está dispuesto a escucharte y decirte que quiere sacarte de esa fosa. Gracias y nos vemos pronto. Y bueno, el siguiente canto que voy a estar compartiendo con ustedes es Gracias, Cristo. Misterio de la cruz no puedo comprender la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios, su Hijo, entregó la copa amarga, Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre, mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, yo me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Amante de mi ser, amante de mi ser, quiero vivir por ti. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Una vez más. Quiero vivir por ti. Tu sangre, mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo.
Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo, y que el Señor les bendiga, mis hermanos.